La Iglesia a nivel mundial en estos momentos está reunida. La Junta de la Asociación General se ha reunido para analizar los 5 años pasados y para analizar los 5 años que vendrán. Porque este es un pueblo que Dios está dirigiendo. Para analizar el manual de iglesia, para volver a reafirmar en las creencias fundamentales, para ver cuál es nuestra identidad como iglesia y sabiendo cuál es nuestra identidad, saber cuál es nuestra misión. Sabiendo de dónde venimos, sabemos a dónde vamos. Por eso el tema de hoy yo lo he titulado Identidad y misión del pueblo remanente. Para eso acompáñenme al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, escrito por Moisés, y vamos a ver el consejo que dice también Jeremías, que él nos dice: miren las sendas antiguas, pregunten las sendas antiguas cuál es el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma, dice Jeremías. Por eso nosotros vamos a ir a las sendas antiguas, al plan que Dios ya nos mostró en el pasado a través de la historia, para saber cuál es nuestra identidad y saber cuál es nuestra misión. Éxodo capítulo 1. Pongan un señalador ahí porque vamos a ir en varios versículos, pero allí vamos a volver reiteradamente. Capítulo 1, versículo 11. Dice: el pueblo en este momento era esclavo en tierra de Egipto, después vamos a ver por qué. Y dice así: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. El pueblo de Israel estaba siendo esclavo, y lo que ellos hacían era dedicarse a la construcción. ¿La construcción para quién? Para Faraón. Vamos al capítulo 40. Capítulo 40, rápidamente, del libro de Éxodo. Y aquí encontramos al pueblo, el mismo pueblo, que todavía sigue en construcción. Pero la pregunta es, ¿qué está construyendo ahora? ¿Qué construye? El tabernáculo, el santuario. El libro comienza con una construcción y termina con otra construcción. Podríamos decir que la teología del libro de Éxodo es la teología de construcciones. Ahora la pregunta es, ¿para quién construimos? El pueblo comienza edificando para Faraón, quien Faraón es la imagen del enemigo de Dios. ¿Y quién es el enemigo de Dios? Satanás. Y termina con el mismo pueblo, pero ahora construyendo para Dios. Para alguien construimos. El tema es para quién. O construimos para Dios o construimos para el enemigo de Dios. El libro de Éxodo es el proceso por el cual Dios va llevando un pueblo que estaba adorando mal al enemigo y lo lleva hacia la verdadera adoración. Es un conflicto de adoración. ¿A quién adoramos? Y el conflicto de los siglos se trata de eso. ¿A quién adoramos? Volvemos a Éxodo 1. Aquí presenta, primero vamos a ver a un pueblo que Dios le da identidad y después vamos a ver 4 aspectos de la misión. Capítulo 1, versículo 11, lo leímos, versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillo, y en toda labor de campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. El escritor bíblico Moisés intenta expresar a nosotros los lectores que la vida del pueblo de Israel era una dureza, era una amargura levantarse, era una amargura la vida. La crisis era tan grande que no tenían ganas de vivir. Ellos sabían que ellos eran esclavos, iban a morir como esclavos y sus hijos no iban a ser más que esclavos. Era una amargura. Ellos hacían ladrillos. Un esclavo vale por la cantidad de ladrillos que hace. En la medida que hace ladrillos tiene valor. En la medida que ya no puede producir ladrillos, ya no tiene valor, ya no sirve. Que se muera. ¿Saben? En el plan del enemigo, en el plan de Satanás, tú y yo valemos por lo que producimos. Tú vales si eres lindo, linda, tú vales si eres delgado, tú vales si tienes títulos, tú vales si tienes talentos, tú vales si tienes capacidades. En la medida que ya no tienes esas cosas, tú ya no tienes valor. En el plan del enemigo tú vales por lo que haces
y no por quién eres. Yo recuerdo colportando me encontré con un hombre que me dijo, si a mí me llegan a diagnosticar cáncer, yo me pego un tiro. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y porque yo no quiero ser una carga para mi familia. Es verdad, nadie quiere ser una carga, pero ese es el concepto del enemigo. El concepto de que yo valgo en la medida que produzco, en la medida que ya no produzco ya no tengo valor. Y así se encontraba este pueblo, un pueblo desvalorizado, un pueblo que ya no tenía más ganas de vivir, un pueblo sin fuerza. ¿Te pasó? ¿De no tener fuerza? ¿De que la vida es pesada? ¿De que ya no te da más ganas de levantarte? ¿No te da más ganas de tener sueños? Así se encontraba el pueblo. Y entonces es allí donde Dios envía a Moisés. Moisés está 40 años en Egipto, 40 años en Madián, en el desierto, en la escuela, en la universidad del desierto. Y Dios se revela a Moisés. Dice el Espíritu de Profecía que en el desierto Dios le revela el Génesis. Por lo tanto, cuando viene Moisés al pueblo de Israel, a Egipto, él venía con un rollito. Todo el libro de Génesis allí escrito. Se reúne con Faraón, con el pueblo, y a veces uno lee el texto y parece que todo sucedió así. Llegó Moisés, al otro día estaba con Faraón, al otro día la plaga. Pero no era así. Faraón era como el Barack Obama de aquella época. Era el líder mundial. Vos no podés estar en el líder mundial de un día para el otro. Y posiblemente pasó meses. Y Moisés le reveló el Génesis al pueblo. Le empezó a mostrar su identidad. ¿Y qué dice Génesis 1:1? Imagínense el pueblo y Moisés, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, primero Dios y después todas las cosas. Génesis 1:26, y dijo Dios, como dijo la escuela sabática, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Después en el capítulo Dios, Él le fue enseñando, le dijo, porque Dios agarró del barro con su mano, hizo un muñeco y una muñeca, y le dio la forma a los ojos, los músculos, los órganos. Dios formó al ser humano con su mano. Lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel es, ustedes son importantes para mí. Para el mundo quizás tú pierdes el valor, pero para mí tú vales mucho. Tú eres mi hijo. Y saben, para nosotros estamos acostumbrados a hablar de que somos hijos de Dios, pero en aquel entonces, el único que era hijo de Dios, ¿quién era? El faraón. Era hijo del dios Ra. El resto no eran nada. Dios no se acercaba a ellos. Y los esclavos, ni mucho menos. En cambio acá viene Moisés y les dice, ustedes valen mucho para Dios. Dios les dice, ustedes son mis hijos. Yo no los coloqué aquí de la nada, ustedes no son producto de la casualidad, sino producto de un propósito, producto de una misión. Y yo te coloqué, dice el Señor, en este tiempo, pues yo tengo un plan para ti. Yo te formé, desde el vientre de mi madre te conocí, dice la Escritura. Lo primero que Dios hace, el primer encuentro con Dios, Él nos llena de valor. Tú vales mucho. Así que nunca te olvides, tú vales mucho para Dios. Primero, identidad, creación. Sabemos de dónde venimos, de la creación, de las manos de Dios. Cuando sabemos de dónde venimos, ahora viene la misión. Vamos a ver 4 aspectos de la misión. Acompáñenme a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11. En el contexto de este capítulo, es una profecía. Y está en el contexto de la Revolución Francesa. Y dice así, capítulo 11 de Apocalipsis en el versículo número 8. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual es llamado Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. En el contexto está diciendo, dice, serán los cadáveres. Esos cadáveres son la Biblia, los 2 testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son tirados. ¿Por qué? Porque en ese momento histórico se eliminó la Biblia y se endiosó a la diosa de la razón. No necesitamos de Dios, nosotros podemos. Nosotros sabemos cómo dirigir este mundo, nosotros sabemos cómo dirigir las familias, nosotros sabemos cómo dirigir la política. Nosotros, diosa la razón. Y dice en sentido espiritual, Egipto. ¿Qué es en sentido espiritual Egipto? En Éxodo capítulo 5, no lo busquen, después vamos a ir ahí.
El faraón dice, cuando Moisés va y le dice, deja salir al pueblo, Faraón dice, ¿quién es Jehová para que yo deje salir a este pueblo? ¿Quién es Jehová? Es ese sentido de ateísmo. Por eso en aquel entonces se endiosó el ateísmo, Dios no existe. Y una de las misiones que tenemos como iglesia, la primera que yo quiero destacar, es que Dios nos está llamando a exaltar a Dios como el creador de todas las cosas. Que Dios es un Dios real y es lo más real que tenemos, que Dios es un Dios vivo y que en el Génesis, de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, es tal y cual como lo tenemos allí. Que Dios creó al mundo en 6 días literales de 24 horas y en el séptimo día descansó. Que Dios no necesita un plan de millones de años para realizar su trabajo. Él tiene el poder para, con su palabra, crear la materia de donde no la había. Nuestra misión es exaltar a Dios como el Creador. Segunda, dice, en sentido espiritual, Sodoma. ¿Qué es Sodoma? Nos acordamos de Sodoma y Gomorra, 2 pueblos que se caracterizaban que fueron destruidos por Dios, que se caracterizaban por la licencia sexual, el descontrol en lo sexual, el desmedido. Y en nuestro tiempo, Dios nos está llamando a exaltar la fidelidad, a exaltar la familia. En un tiempo donde el diablo está queriendo destruir las familias, y yo le hago una aclaración. Ustedes trabajan, ¿verdad? O han trabajado. Uno en el trabajo soporta cosas, ¿verdad? Soportás un jefe que no te gusta, soportás un trabajo que no querés. A veces te levantás a horarios que por amor nunca lo hiciste, pero sí por trabajo. Diste cosas para sostener la empresa, cosas que por el trabajo hacemos. Y no nos estamos dando cuenta de que la empresa que se está viniendo de pique no es el trabajo sino es la familia. Y para mantener una familia hay que soportar cosas, hay que sostener, hay que levantarnos a horarios y hacer cosas que por otra manera no lo haríamos. Y Dios nos está llamando en este tiempo a exaltar la familia. El diablo sabe que si destruye la familia, destruye la sociedad. Si hay problemas en la iglesia es porque primero hay problemas en la familia. Y Dios está llamando a dedicar tiempo a esto. Elena de White dice, deberíamos hacer 2 cultos familiares cada día, a la mañana y a la tarde y a la noche. Dios sabe por qué nos da los consejos. Hagamos cultos de los matrimonios, oraciones entre los matrimonios. Dios está llamando a unirnos más que nunca antes en la familia. Las relaciones entre los padres con los hijos. El llamado de Juan el Bautista es un llamado, dice, a reconciliar a los padres con los hijos y los hijos con los padres. Y es el mismo llamado que tiene el pueblo en el tiempo del fin. Reconciliarnos entre los padres con los hijos con los padres, los esposos. Es el llamado que Dios nos está haciendo. Primero, exaltar a Dios como creador. Y segundo, exaltar la familia. La familia como está en el plan original, hombre y mujer, no otra cosa. Jesús dijo, así como fue en el principio, varón y hembra, así Dios los creó. Ese es su plan, no otro. Primero, nuestra misión es exaltar a Dios como creador. Segundo, exaltar la familia. Volvamos a Génesis 1, Éxodo 1, perdón. Vamos a ver la tercera característica de la misión que tiene la iglesia en este tiempo. Cuando uno ve las edificaciones de Egipto, ¿qué es la primera edificación que se nos viene a la mente? Las pirámides, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una pirámide? Es una tumba, solo una tumba gigante. La tumba de las pirámides representan, para ellos, era la victoria del hombre sobre la muerte. En este tiempo, más que en cualquier otro, las profecías señalan que el espiritismo va a crecer de manera desmedida. Dice Elena de White que ella ve un tren y en ese tren, dice, el mundo entero está allí adentro y en el frente hay un ángel y todo el mundo contempla a ese ángel, admirado,
y ese ángel es Satanás vestido como un ángel de luz. Dice, y el mundo es engañado por el espiritismo. Es esa idea de la vida después de la muerte. Por eso, tercera misión que nos toca exaltar es tener un concepto claro de cuál es el estado de los muertos. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto al estado de los muertos? Dice, los muertos nada saben, que en ellos no hay amor, no hay odio, no hay ciencia ni sabiduría. Están en un estado de inconsciencia. Dice, en ellos no sienten, nosotros sentimos dolor, ellos ya no. No hay infierno, no hay cielo ni purgatorio, eso no es bíblico. El infierno que presenta la Biblia es una muerte eterna. Y Dios nos está llamando a presentar esto, que quede claro. Porque dice que en el tiempo del fin, y ya está pasando, se levantarán seres queridos que hemos perdido, iguales, que dirán palabras que solamente ellos pueden decir y engañarán al mundo entero. Yo recuerdo una vez, me encontré con un amigo que él me dijo que estaba internado y se le apareció la mamá que había fallecido hace como 30 años y le dijo, hijo, deja de fumar porque Cristo viene pronto y viene antes de lo que vos pensás. Ahora, dio un buen mensaje, ¿verdad? Que deje de fumar es bueno y que Cristo viene pronto, es verdad. Pero ¿qué más le dijo? Que existe la vida después de la muerte. Dice el Espíritu de Profecía que se levantarán espíritus engañadores con doctrina de demonios. Se levantarán inclusive los apóstoles y dirán doctrinas que no están en la Biblia. Y dirán cosas que la Biblia en realidad no es inspirada. Porque el plan del enemigo siempre ha sido alejar al pueblo de Dios de la Biblia, de la verdad que Él reveló. Y es en este tiempo que a nosotros, en vez de ir a atacar a eso, nosotros nos toca exaltar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La resurrección. Que hay una victoria sobre la muerte, pero no el hombre, sino Cristo venció la muerte en la cruz. Porque cuando Él resucitó, Él venció la muerte para siempre. Y aquel que crea en Él, dice, no morirá eternamente. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Jesús venció la muerte y Él nos da victoria. En aquel día, cuando Jesús venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y nos encontraremos con aquellos seres queridos que la muerte nos arrebató, con aquellos padres, hermanos, y nos daremos ese abrazo que será un abrazo interminable. Y nos encontraremos, dice que los ángeles entregarán los niños en los brazos de sus madres. Será un encuentro donde la familia se reunirá para siempre. Miren qué verdad maravillosa tenemos el privilegio de presentar. Verdad de gloria. Dice, estén tristes, sí, pero no estén tristes como aquellos que no tienen esperanza, porque Cristo está por venir y con su voz los muertos en Cristo resucitarán. Tenemos misión, exaltar a Dios como creador, exaltar la familia, exaltar la resurrección. Y cuarta misión, Éxodo capítulo 5. Se reúne Moisés frente a Faraón. Faraón dice en el versículo 2, ¿quién es Jehová para que yo deje salir al pueblo de Israel? Versículo 4, dice, entonces el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. ¿Saben? La palabra cesar que aparece aquí en el hebreo es la palabra Shabbat. ¿Sabe qué es Shabbat? Sábado. ¿Por qué hacen sabatizar al pueblo de sus tareas? Versículo 5. Y dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar, sabatizar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que lo tenían en su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja a este pueblo para hacer ladrillos, como hasta ahora, vayan ellos y recojan para sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis en nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas.
Mis queridos hermanos, el enemigo no quiere que se guarde el día sábado. Las profecías nos señalan, las profecías bíblicas y el espíritu de profecía a través de Elena de White, hace más de 100 años nos dicen cuál es la crisis que se viene. Y la crisis que se viene es en relación al día sábado. Y lo estamos viendo, somos testigos de una profecía cumplida. El mundo entero se está reuniendo para exaltar el día domingo. Las iglesias se están unificando con esta idea como el día de la familia. Y esto forma parte del plan del enemigo. Dice, están ociosos. Mis queridos hermanos, las profecías nos señalan que tenemos que hacer lo que sea para guardar este día. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial este día? El día sábado nos señala todo lo que acabamos de decir. El día sábado nos presenta a Dios como creador. El día sábado nos presenta cuál es dice que en el principio Dios creó al hombre, dice, del barro, y le dio soplo de vida. Dice, el barro, la materia, el cuerpo y el soplo de vida, eso es un alma viviente. Separado no es nada. Ahí en el comienzo, ya desde el mismo Génesis, nos presenta cómo es la naturaleza humana. Y también nos presenta la familia. En el sábado nos recuerda cuál es el plan original de la familia en el principio. 4 misiones para este tiempo. Exaltar a Dios como el creador de todas las cosas. Exaltar la familia. Exaltar a Cristo como el que venció la muerte y el que dio la resurrección. Y exaltar la verdad del día sábado. Las profecías nos señalan que este será el mensaje que dará el pueblo del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Un pueblo que no se dejará llevar por experiencias, por sensaciones ni por emociones, sino que exaltará la verdad de la palabra de Dios. Y dice las profecías bíblicas que en el tiempo del fin se va a levantar un pueblo que conoce a su Dios, un pueblo que va a estar dispuesto a avanzar aunque el mundo se le venga en contra, un pueblo que va a estar dispuesto a creer que Dios va a sostener a su familia, va a sostener su vida, aún en los momentos más difíciles. Un pueblo que va a estar dispuesto a decirle, yo no le tengo miedo a la crisis, no le tengo miedo a la tristeza, no le tengo miedo a la frustración y al fracaso, porque sabe que hay un Dios que es más grande que todas esas experiencias y que Dios puede dar victoria aún en los momentos más difíciles, que Dios es la roca de los siglos, la roca de esta iglesia, quien creó esta iglesia y que va a llevar a esta iglesia como un barco, como el capitán de este barco, a un puerto seguro. ¿Creemos esto? La Biblia señala que este pueblo se va a levantar. Ahora, ¿seremos nosotros o habrá que esperar a otros? ¿Seremos nosotros los que exalten la verdad de Dios o habrá que esperar a otros? ¿Seremos nosotros aquellos que presenten esta verdad al mundo o serán otros? Porque la profecía dice que va a venir y va a venir. Dios quiera que seamos nosotros, que presentemos esta verdad que nos da tanta fortaleza en este tiempo y que no nos rindamos más allá de las circunstancias, nunca bajemos los brazos, porque Dios está al timón de tu familia, al timón de tu vida, al timón de tu matrimonio y al timón de esta iglesia. Que Dios nos bendiga y nos permita exaltar esta verdad para este tiempo. Amén.